tal? Muy buenas tardes. Em, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el último paso del proceso administrativo, que es el paso de control. El paso de control es una de las partes menos complejas, pero no tan revisada por los gestores, administradores y líderes de las empresas, en el contexto de replantearse realmente la situación. Hablo de las MIPIMES en general en la cuestión mexicana, por dos situaciones. La primera, porque, bueno, en la primera instancia es intrínseco en la cuestión de manejar la parte del ciclo del proceso de la empresa. Es decir, por darles un ejemplo, si tenemos una tienda de abarrotes, pues bueno, el proceso en cada operación es complejo, porque al final del día una persona llega, hace una serie de compras o solo una compra, y al final del día, pues es rotativo. Es muy difícil ponerse a pensar o a visualizar un estado de control que podamos tener acerca de ese proceso tan rápido y tan agitado, en este caso, y tan consecutivo en el día. Entonces, en ese contexto, pues bueno, nosotros no podemos medir en una situación la cuestión del proceso por una cuestión, digamos, monetaria, porque al final del día cada transacción siempre genera una utilidad, sin percatarse que, bueno, en el proceso puede haber algún tipo de problemas o algún tipo de sesgos donde nosotros estemos omitiendo o nos haga falta algún tipo de paso en esos procesos que nosotros realizamos. Entonces, por eso es complejo manejar este paso de control en las MIPIMES, porque, pues, bueno, obviamente nosotros nos basamos en resultados, que es, la verdad es que esté bien basarse en resultados, pero al final del día nosotros tenemos que identificarlo desde un punto de vista un poquito más, eh, pues, digamos, desde la medición de crecer en el negocio. Entonces, si nosotros no medimos todo, desgraciadamente, pues bueno, no vamos a crecer o no vamos a detectar a tiempo algún tipo de problema. Pero vamos directamente al concepto. El concepto es algo importante para ustedes. El concepto para poder, pues bueno, concepto claro, para saber qué es el control, porque bueno, podemos confundirnos, ¿no? Por el control fuera del proceso administrativo. eh, pues bueno, es muy compleja la conceptualización de control porque son medidas que podemos identificar en el día a día y una palabra muy coloquial en la cuestión de control. Pero en el proceso administrativo vamos a manejarlo con este pequeño concepto que dice, para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. Se divide en dos por este punto y seguido, por una situación. Sí, para poder controlar necesitamos medir y necesitamos cuantificar. Bueno, pues todo puede ser medido. Al final del día, no solamente una cuestión numérica o cuantitativamente, sino también se puede medir una cuestión cualitativamente. Entonces, eh, digamos que aterrizándolo en los negocios es muy importante sí manejarlo en la cuestión cuantitativa. Entonces, en este contexto, la parte de imprescindible que es necesario siempre tener una medida de control en la cuestión de todo lo que hacemos. Entonces, por eso es importante siempre tener seguimiento en lo que es nuestro proceso y tener en la cuestión de cuantificación en medidas universales, eh, que se les puede recomendar en la cuestión de la empresa, es en primer lugar el tiempo. El tiempo es una de las unidades de medida más importantes, sino que es la más importante de todas las organizaciones. Entonces, sobre base de eso, podemos identificar diferentes parámetros que van a seguir en la medición, que en este caso es la cuestión de, pues dependiendo del giro que estemos manejando. En este caso puede ser producción, puede ser servicios o puede ser comercial. En ese sentido, nosotros podemos identificar en cuestiones de dinero, en cuestiones de calidad, en cuestión de dimensión, de atención. O sea, son muchos factores que nosotros podemos medir. Pero bueno, podemos detectar desviaciones, que es parte de lo que es el paso del proceso de control. Esas desviaciones se pueden identificar después o durante lo que es el proceso. En este contexto, nosotros tenemos que ubicarlas
tomar nota y empezar a tratar de modificarlas o mejorar. Que en este caso esas desviaciones son importantes que nosotros tenemos que estar observando constantemente en nuestro proceso de nuestra empresa para poder modificarlas a tiempo. Descubrir las diferencias de que se presentan entre la ejecución y la planeación. Ok, pues es lo que estamos platicando ahorita, que exactamente es pues observar eh, pues todo lo que escribimos dentro de lo que es la planeación, todo lo que estuvimos pensando y a la hora de ejecutarlo, pues a lo mejor no salió como nosotros lo pensábamos y que bueno, esa curva de aprendizaje pues nos orientó para poderlo mejorar o para poderlo equilibrar o resolver, si es el caso que tiene un problema. Entonces es importante que aquí nosotros tengamos una reflexión acerca del proceso administrativo, que el proceso administrativo pues es cíclico, nunca se acaba. O sea, después de que nosotros planeamos y organizamos, cuando echamos a andar en dirigir, empezamos a controlar, pues cuando empezamos a detectar desviaciones o detectar diferentes situaciones, ahí nosotros volvemos a planear. Entonces es importante que nosotros entendamos que el proceso administrativo, si una de sus grandes ventajas es que es cíclico, que tiene un tiempo determinado, sí, y que es estándar el tiempo determinado, no, todo depende de nuestro giro. Y no solamente de nuestro giro, sino también dependerá de todas las situaciones con las que estemos conviviendo o lo que estemos relacionándonos en ese momento. Entonces, por eso es importante. Entonces, la parte del control, nosotros lo podemos identificar. Desde el principio, la respuesta es no, porque la cuestión del paso de control, nosotros lo tenemos en un rango de nuestro proceso administrativo como dinámico, o sea que es cambiante. Nosotros podemos tener muy planeado todo, pero hay factores externos que nos pueden alterar nuestro proceso y que tenemos que tomar nuestras decisiones en todo lo que conlleva lo que es esta estructura. Entonces, con base en eso, nosotros podemos identificar que el control nos puede ayudar a prever, sí, pero al final del día nosotros tenemos que identificarlo dos, tres veces en el contexto de diferentes herramientas que pues se pueden resolver con la parte de control, como los cuadros de mando o la cuestión de la interacción en la cuestión de objetivos particulares para poderlos medir más en corto plazo y en ese contexto. Por eso es importante. Entonces nosotros dentro de lo que es la parte eh, de enseñanza en la cuestión de control, nosotros podemos identificar como que es uno de los pasos donde culmina el proceso administrativo, pero donde comienza un nuevo proceso en, en la mejora continua. Nosotros tenemos que estar bien identificables en la cuestión de los procesos para poder siempre tomar en cuenta a tiempo todos los errores o las desviaciones que nosotros podemos tener para poderlos identificarlos y poderlos corregirlos en ese contexto. ¿Vale? Sin más, nos vemos en la siguiente.